Bueno, la química orgánica también es conocida como la química del carbono, básicamente porque los componentes o el principal componente de los compuestos orgánicos es justamente este, el carbono. Todo compuesto orgánico debe tener como elemento principal al carbono. Hay algunos compuestos del carbono que son inorgánicos, como es el caso, por ejemplo, de los ácidos del carbono, los óxidos del carbono, el monóxido y el dióxido de carbono, y también las sales del carbono, los carbonatos, también son compuestos eh, del carbono que son de tipo inorgánico. Pero por lo general, la mayoría de los compuestos que hacen parte de los seres vivos, que de alguna manera están relacionados con los seres vivos, son compuestos donde el principal componente es carbono y aparte son orgánicos, son de tipo orgánico. Entonces, por esa razón reciben también ese nombre, porque hacen parte de los seres vivos, de alguna manera hacen parte de los seres vivos. Entonces vamos a empezar nuestra química orgánica revisando un poquito las características de este elemento. De acuerdo con la tabla periódica, el carbono es un elemento que está ubicado en el grupo 4A, ¿cierto? En el grupo 4A, o pues ya en la otra forma de ubicación está en el grupo 14. Sin embargo, para nosotros, pues en la nomenclatura que más utilizamos o en el trabajo que más utilizamos, pues simplemente grupo 4A. Aquí tenemos en nuestra primera imagen unas características del carbono. Encontramos su peso atómico, 12,01115, que pues para el trabajo que hacemos de masas moleculares y demás, siempre utilizamos el 12, ¿no? Porque es el entero más cercano. Encontramos los números de oxidación del carbono. Recordemos que los números de oxidación los aplicamos de acuerdo con la teoría de enlace-valencia para formar los compuestos. Ahora nos vamos a dar cuenta que esto aplica principalmente en el caso de los compuestos inorgánicos. Para los compuestos orgánicos hay otro aspecto que debemos tener presente. Tenemos el punto de ebullición, el punto de fusión, el valor de electronegatividad, el símbolo, que es una C mayúscula, el nombre, carbono, su número atómico, y tenemos la configuración electrónica, que vamos a estarla revisando cuando hablemos de la hibridación del átomo de carbono. Entonces tenemos aquí su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p2. Esas son como las características más importantes de este elemento. Por otro lado, tenemos aquí la representación del átomo de carbono. Entonces, recuerden que este 6, que corresponde al número atómico, me está diciendo la cantidad de protones que tiene el carbono. Y los protones están en el núcleo y junto con los neutrones nos van a dar la masa del elemento. Entonces, fíjense que la masa es 12. Ya sabemos que tenemos 6 protones. Por lo tanto, los otros 6 van a corresponder a los neutrones. Recuerden que la masa son protones y neutrones que los encontramos en el núcleo. Entonces, 6 protones y 6 neutrones van a estar ubicados en el núcleo para darnos la masa de 12. Y por otro lado, tenemos los electrones que están ubicados en la parte externa. La configuración electrónica nos está diciendo cómo están ubicados esos electrones. Entonces nos dicen que en el nivel 1 hay 2 electrones. Entonces aquí tenemos el nivel 1 y los 2 electrones correspondientes. En el nivel 2, que están aquí, fíjense, 2, en total hay 4 electrones. Entonces tenemos el segundo nivel y los 4 electrones que tiene el átomo de carbono para un total de 6 electrones que también corresponden al número atómico porque es un átomo neutro. En este caso es un átomo y no un ion. Entonces al ser un átomo neutro pues tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Entonces tenemos las características del carbono, algunas de sus propiedades y la representación del átomo de carbono. Para que lo tengamos presente, como les digo,
porque con él vamos a estar trabajando todo el año los diferentes compuestos que genera, los compuestos orgánicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Entonces, por favor, escribimos como título el átomo de carbono y colocamos y hacemos estas dos representaciones. Bueno, resulta que algunos elementos o algunas sustancias tienen la particularidad eh, de poder tener diferentes estructuras, ¿sí? Pueden presentar diferentes estructuras en el mismo estado de la materia, ¿sí? Sin que se modifique su estado de la materia, pueden tener varias estructuras. Esa característica o esa propiedad se llama alotropía, ¿sí? Alotropía, es decir, presentar varias formas estructurales en el mismo estado de la materia. Eso sucede justamente con el carbono. El carbono tiene varias de estas formas, varias de estas estructuras, a las cuales se les denomina formas alotrópicas. No, Brian. Bueno, sí puede haber más carbono que oxígeno, pero hay que tener presente que el oxígeno lo encontramos en el aire, ¿no? El carbono lo encontramos en diferentes tipos de compuestos, pero sí es posible pensar que hay más carbono, porque el carbono hace parte de la composición de todos los seres vivos, ¿no? De todos los seres vivos. Entonces sí es, y vamos a encontrar más compuestos. De hecho, en la mayoría de los compuestos del carbono hay oxígeno. Las funciones oxigenadas del carbono son la gran mayoría, pero sí hay otras funciones que no son oxigenadas, lo cual nos lleva a pensar que sí puede haber más carbono. Bueno, las formas alotrópicas del carbono, como les decía, son estructuras diferentes del carbono, en este caso en estado sólido, que es el estado natural del átomo del carbono, del carbono como tal. Él se va a ir asociando de diferentes maneras, formando estructuras muy distintas en algunos casos, a las cuales vamos a llamar formas alotrópicas. Vamos a hablar de 5 formas alotrópicas del carbono. ¿Cierto? Y la idea, ¿cuál es? O sea, vamos a tomar el apunte de en qué consiste cada una de las formas y ustedes van a dejar el espacio para después hacer los esquemas, porque sí son un poquito complejos. Entonces, para que los puedan desarrollar con tiempo. Algunos son fáciles, pero la mayoría tienen cierto nivel de complejidad para poder hacerlos. Entonces, como sí es importante que los tengamos y que podamos diferenciar una forma de la otra, entonces solamente vamos a tomar el apunte de la parte textual, ¿sí? De la parte textual y el gráfico, pues ya ustedes después lo van a hacer con más calma, con más detenimiento. Bueno, vamos a hablar de la primera forma alotrópica del carbono y es el grafito. El grafito creo que lo hemos escuchado nombrar como la mina de nuestros lápices. Eso es grafito, ¿cierto? La mina de un lápiz es principalmente grafito o es grafito, no principalmente, es grafito. Ahora, es la forma tal vez más común del carbono, la forma sólida más común del carbono. Y ustedes pueden darse cuenta aquí, los puntos negros, lo que está representado como puntos negros, son los átomos de carbono. Esos átomos de carbono se unen formando láminas. Se ve mucho mejor en la parte inferior. Entonces aquí vemos una lámina que está formada por átomos de carbono que se ubican de a 6. Fíjense que se ubican formando hexágonos. Entonces así se va uniendo uno al otro, ¿sí? Y van formando esas láminas. Los átomos de carbono en esas láminas están unidas mediante enlaces de tipo covalente, porque el de por sí el carbono, por estar ubicado en el grupo 4A, él se une a sí mismo con átomos iguales, con átomos de él mismo, y forma estos enlaces de tipo covalente. Y por otro lado, una lámina de grafito se va a unir con otra lámina de grafito a través de estos enlaces que vemos aquí representados con estas líneas punteadas que se llaman fuerzas de Van der Waals.
Estos enlaces, denominados fuerzas de Van der Waals, son enlaces muy débiles, ¿sí? Son enlaces relativamente fáciles de romper. Por eso, el grafito tiene una propiedad que se llama exfoliación. ¿Qué implica eso? En el caso del grafito, fíjense que si yo voy a partir una molécula o a romper una molécula de grafito, en términos verticales va a ser un poco difícil porque los enlaces que hay entre carbono y carbono son enlaces covalentes que son relativamente fuertes. Pero por el contrario, si yo voy a romper los enlaces de las que están dados por las fuerzas de Van der Waals, va a ser muy fácil porque estas fuerzas son muy débiles. Por esa razón es que se utiliza el grafito para las minas de los lápices, porque cuando usted escribe está haciendo un rompimiento transversal de este tipo de estructura, un rompimiento transversal de este tipo de estructura y se puede utilizar de esta manera. Fíjense que el valor del grafito no es muy alto, ¿sí? Y lo digo porque más adelante vamos a ver otras formas del carbono que tienen otras especificaciones a pesar de que sea el mismo átomo, porque no son átomos distintos. Todo en este caso son átomos de carbono y los enlaces se están dando entre átomos de carbono. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, tomamos el apunte de las características del grafito y dejamos el espacio para hacer la estructura, esta que es la estructura del grafito. Entonces copiamos todo el texto o sacamos como un resumen. Pues como quieran, no hay problema. Ah, vale. Ok. La segunda forma de alotrópica del átomo de carbono es el grafeno. El grafeno es una estructura muy similar a una de las láminas de grafito, pero en este caso no tenemos fuerzas de Van der Waals, sino únicamente tenemos enlaces covalentes entre átomos de carbono. Fijémonos que en el caso del grafeno tenemos una especie como de panales, una estructura muy parecida a los panales de las abejas. Aquí podemos ver cómo simplemente tenemos hexágonos de átomos de carbono unidos por enlaces covalentes. Una de las características más importantes del grafeno es su capacidad semiconductora, ¿sí? Fíjense que el carbono es un no metal, pero el grafeno se comporta como un metal semiconductor, ¿sí? Se comporta como un metal semiconductor. Eso le da unas propiedades muy particulares, entre las cuales se encuentra que es uno de los materiales más resistentes que hay en el mundo, ¿sí? Difícilmente se rompe, tiene una flexibilidad alta, es transparente y se utiliza mucho en la parte de la elaboración de componentes, perdón, de circuitos integrados. Hoy en día, en la mayoría de los dispositivos electrónicos, podemos contar con estructuras que tienen presente este grafeno, porque al ser un semiconductor permite el paso de la energía eléctrica, pero es un paso leve, ¿no? No es tan fuerte. Entonces, da la posibilidad de que estos dispositivos puedan funcionar adecuadamente. ¿Listo? Esa es la estructura del grafeno, esas son las características del grafeno, fíjense, muy diferentes a las del grafito. El grafito no es ni siquiera semiconductor, ¿sí? Y este es bastante resistente y transparente, mientras que el grafito, pues tiene una tonalidad gris oscura y adicional es, pues la resistencia es mínima. Y seguimos hablando del mismo elemento que es carbono. Es otra estructura del carbono. Entonces tomamos el apunte del grafeno y ya continuamos con la tercera forma alotrópica. La tercera forma alotrópica del carbono es justamente el diamante. El diamante
como bien también sabemos, tiene unas características muy particulares y fíjense que son muy diferentes a las del grafito y las del grafeno. Miren la estructura que tiene el diamante, es una estructura cristalina y presenta un tetraedro en su interior, ¿sí? En su interior. Tenemos que cada átomo se encuentra unido precisamente a otros cuatro átomos de carbono. Todos los enlaces también son de tipo covalente, pero el hecho de que tenga esta estructura de cristal le da una dureza que sabemos hasta el momento es el material más duro conocido en el planeta. Se utiliza principalmente para joyería, sabemos que es transparente y en este caso la estructura es tridimensional, a diferencia de los otros dos compuestos. Entonces, fijémonos que todos son átomos de carbono, aquí no hay ningún otro elemento, todo es carbono, así como con el grafito, así como con el grafeno, todos son carbono. Pero las características que les da el hecho de tener una estructura distinta son bien diferentes, muy, muy diferentes entre un compuesto y el otro. El grafito es un compuesto blando, débil, ¿sí? De poco valor. El diamante es el compuesto, es la sustancia, digámoslo así, más bien, más dura sobre el planeta y también una de las más costosas, ¿sí? Una de las más valiosas. Entonces, y al final, tanto la una como la otra son carbono. Únicamente son carbono. Entonces, tomamos el apunte del diamante y ya saben que dejan el espacio para hacer las estructuras. La cuarta forma alotrópica del carbono es una forma muy interesante denominada fullereno. Los fullerenos fueron descubiertos en 1865 y es como la estructura más conocida es esta que tenemos acá, ¿sí? Tiene forma así de balón de fútbol. Está formada por 60 átomos de carbono y esos 60 átomos de carbono están distribuidos en un icosaedro. El icosaedro tiene más o menos, en este caso, 32 caras, donde tenemos estructuras de átomos de carbono. Fíjense que en este caso tenemos diferentes formaciones. Aquí, por ejemplo, hay 5 carbonos, en este lado hay 6 carbonos. Entonces, no son hexágonos como en el caso del grafeno o el grafito, sino que tienen algunas uniones de 5 carbonos y otras uniones de 6 carbonos. Básicamente, como les decía, la estructura es muy parecida a un balón, ¿sí? Un balón de fútbol, es una estructura supremamente estable. Los enlaces también son covalentes y son enlaces que le dan una estabilidad bastante grande y esta forma en particular le permite a los fullerenos soportar altas temperaturas, ¿sí? Esa es como la característica principal, utilizarla en materiales donde o sí, en situaciones donde se requiera resistencia a las altas temperaturas. ¿Sí? Esa es la función o ese es el principal uso que se le da al fullereno. Tomamos entonces el apunte y como siempre dejamos el espacio para la estructura. La última forma alotrópica del carbono son los nanotubos. Los nanotubos. Entonces, fíjense ustedes cómo cambia aquí la estructura. Seguimos teniendo para este caso 6 carbonos unidos. Hagan de cuenta que el nanotubo es como si cogiéramos el grafeno y lo enrolláramos para que quedara como un cilindro. Eso es un nanotubo, tener la forma del grafeno y enrollarla en forma de cilindro, ¿sí? En este caso es o como una lámina de grafito enrollada, cualquiera de los dos, ¿no? Porque recuerden que el grafito son láminas que se unen por enlace de Van der Waals. En el caso del grafeno, tenemos estructuras bidimensionales y en el caso del nanotubo, entonces tenemos
una lámina que se enrolla, ¿sí? Se enrolla formando un cilindro. Mm, Hay nanotubos que son de monocapa, como el que tenemos aquí en la gráfica, donde solamente tenemos un tubo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, solamente un, ay, me olvidó, un cilindro, ¿cierto? Un cilindro enrollado. Pero también hay unos nanotubos que se llaman multicapa. Y en esos nanotubos multicapa es como si estuviera uno metido dentro de otro. O sea, no es que son varios pegados así en nivel horizontal, sino internamente. Entonces es un nanotubo dentro de otro nanotubo. O pueden ser dos, tres, pueden ser varios nanotubos como metidos uno dentro de otro. Esos son nanotubos multicapa. Pues tenemos monocapa, si es uno solo, multicapa si son varios tubos que están uno dentro de otro. ¿Para qué se utilizan los nanotubos? En la nanoelectrónica. Como cada vez son más pequeños los dispositivos, pues cada vez vamos a necesitar eh, estructuras mucho más pequeñas. Esas estructuras son realmente chiquitas, o sea, que las vemos en el esquema grande, pero realmente no son así. Son estructuras muy pequeñas. ¿M? Entonces, se utilizan en las pantallas planas, en los celulares, en las tablets, en casi todos los dispositivos electrónicos tenemos eh, este tipo de estructuras que, como les digo, son muy pequeñas y tienen también propiedades de tipo semiconductor, al igual que el grafeno. Entonces, nos permiten esa conducción eléctrica, ese paso eléctrico que se necesita en estos materiales, en estos dispositivos, de una manera controlada, ¿sí? Entonces, a eso corresponden los nanotubos. Y es la quinta, vuelvo y repito, la quinta forma alotrópica del carbono. Entonces, mientras van tomando el apunte de los nanotubos, hago rápidamente el recuento. En primer lugar tenemos el grafito, en segundo lugar tenemos el grafeno. El grafito ya dijimos que era blando y que tenía unos enlaces débiles que son los de Van der Waals. El grafeno tiene unos enlaces covalentes y es un semiconductor que se utiliza mucho en los circuitos. En tercer lugar tenemos el diamante, material más duro sobre el planeta, y la forma estructural es cristalina, ¿sí? Es la formación de cristales. Luego tenemos los fullerenos, que tienen la forma de un balón de fútbol y que también son utilizados en caso de requerir altas temperaturas porque son muy resistentes, ¿sí? Y por último, los nanotubos, que se utilizan en la nanoelectrónica y pues tienen varias posibilidades de presentarse como nanotubos monocapa con un solo cilindro o nanotubos multicapa que tienen varios cilindros, uno dentro de otro, ¿sí? Uno dentro de otro. Esas son las cinco estructuras. Y fíjense que en todos los casos es carbono, no es nada más, no en ningún, no podemos decir que en uno se mezcla con otro elemento, no. Todos son carbono y se llaman formas alotrópicas. Alotrópicas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, entonces terminamos de tomar el apunte del nanotubo, por favor. Profe, pues, Bueno, chicos, entonces con esta parte hemos visto hoy las características generales del carbono y sus formas alotrópicas. En la próxima clase hablaremos de los procesos de hibridación del átomo de carbono y bueno, vamos a conocer más de este elemento y ya luego sí los grupos que puede formar a nivel orgánico. Entonces, por hoy quedamos hasta aquí, chicos. Que tengan excelente resto de jornada y no olviden hacer los esquemas de lo que acabamos de las formas que acabamos de ver. Bueno, que Dios los bendiga. Excelente tarde.